Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mujeres en Agricultura. Y hoy día estoy acompañada de juventud, así que nada más feliz porque sí, juventud, divino tesoro. Y tengo dos literalmente activistas que han sacado la voz en un momento en el que podríamos decir que la cultura de la cancelación y de la funa está tan instalada en nuestro país. Así que hoy día nos acompaña Javiera Rodríguez, que es periodista de la Católica, magíster digamos, en políticas públicas, es consejera superior de la universidad. También tú fuiste opositora de la toma y escribiste un libro, La Contratoma con el libro. ¿Cómo estás, Javiera? Muchas gracias por la invitación. Hola. Bienvenida. Y nos acompaña también María Fernanda Ulloa, que está famosísima ahora porque saltó al estrellato, podríamos decir, con la franja. Ella es estudiante de Ciencia Política de la Católica, militante de Evópoli, vocera de la organización de la sociedad civil que impulsa el rechazo joven y transversal irreverente. Gran nombre, ¿no? Sí, muchas gracias, Magdalena, por la invitación. ¿Cómo no ser irreverente después de llamarse irreverente? Pero es decir, pues, es decir, bueno, hoy día en general podríamos decir, pareciera ser que en este mundo que cree un poco en la revolución, ser revolucionario pareciera ser que es todo lo contrario, porque hoy día hay una cultura instalada de lo políticamente correcto que es como mirarse al espejo y todos deben ser iguales. Porque tú te opusiste precisamente a esa cultura. ¿Cómo fue? ¿Cómo te nació esa oposición? Porque no es menor ser salmón en un mundo donde todos van nadando para el mismo lado. Yo quiero contar una infidencia. Dale. La María Fernanda estaba desde el otro lado. Pero también me tocó vivir en ese momento como la cancelación desde dentro. Muy bien. Nadie sabe que somos como más o menos contemporáneas y estábamos en la misma universidad. Sí. Entonces nos tocó como un momento súper álgido. Porque igual en el fondo ocurría violencia y sigue ocurriendo violencia hacia las mujeres. Entonces era muy difícil en ese momento dialogar al respecto entre todas las partes. Porque uno puede tener una visión y decir, claro, yo estoy en contra de la violencia, pero habían casos de abuso y de violencia en la universidad, entre medio tenía compañeros que se oponían a hablar de este tema, entonces era como bien complejo. Y aparte yo pertenecía en aquel entonces a un movimiento universitario más conservador. Entonces, yo hablar desde la parada femenina, desde la mujer, era bien complicado para ambos lados. Le molestaba a la derecha y le molestaba a la izquierda. Entonces, yo como que simplemente en esa mañana, porque fue súper temprano, no sé si algo me poseyó o qué sé yo, pero como que simplemente actué y me enfrenté a lo que yo consideraba incorrecto, que era una toma que por ser una toma igual es violenta. Entonces yo me opuse a eso y me cayeron las penas del infierno. Pero chuta, yo creo que si ahora miro para atrás es algo que me tiene muy orgullosa, a pesar de que en el momento yo no sabía si estaba haciendo algo bien o mal, porque todos te dicen, no, que estás haciendo mal para las mujeres, o no, tenés que haber sido más fuerte, pero yo no sabía en ese entonces, aparte era más chica, y simplemente lo hice, y por mucho tiempo me arrepentí, o sentí que me había pasado de la raya, pero al final es porque otros te hacen sentir así. Otros te dicen que no tenía el espacio, otros te dicen que no debiste hablar, otros te dicen que... Y un sinfín de cosas que yo creo que es el reflejo de la cultura de cancelación que vivimos hoy día y que vamos a seguir viviendo por un tiempo más, porque es algo que está muy ligado también a las redes sociales, donde si no eres parte de la masa, si no piensas como yo, si no te vistes como yo, eres alguien que hay que destruir. O sea, salimos con muchas organizaciones sociales hablando sobre el rechazo. Yo pertenezco a Mentoras, que es una organización de participación femenina, y la única que molestaron de muchas organizaciones es a mí, porque precisamente... porque pensáis distinto. Porque le molesta, no sé si es por mi look, por cómo hablo, no sé, pero al final, cuando tú te sales del estándar de ellos, te caen las penas del infierno, te molestan, te hacen bullying. O sea, yo creo que sale todo mi currículum en Twitter, así como que si no te lo inventan, ¿cachai? Sí. Entonces es como bien... Y a la final le pasó lo mismo, ¿cachai? Como... ella habló desde su posición, desde lo que ella creía, y yo creo que saliste más discriminada aún como de todo lo que contaste. Entonces como que es una cultura... Peña, discriminada sí, eso lo tengo clarísimo, pero digamos de tu actitud y haber aparecido, pero fortalecida también. Sí,
Sí, porque bueno, primero cuando te atacan igual llega yo creo que un minuto, y quizás a la Javi también le ha pasado, que al principio que te estén llegando 50 notificaciones de Twitter cada 5 minutos es como... Terrible. Y de las 50, 40 son puras chuchadas, literalmente, de gente que dicen, que gente que predica como no, la sociedad tiene que ser amorosa, pero después ya es como, ¿sabéis qué? Voy a decir lo que en verdad yo pienso siempre, porque hoy en día yo puedo publicar un hola en Twitter y nos falta el que me dice, ay, de nuevo estás hablando tú, y es como... Entonces, nada les gusta. No da lo mismo, sí. Entonces, sí, hay por una parte como una discriminación, pero también el decir como, ¿sabes qué? Yo puedo decir hoy día negro, mañana voy a decir rojo y les va a seguir molestando. Entonces, voy a decir lo que pienso sin tabúes. Y ahí respecto a lo que comentaba la Javi de la cancelación como que se vivía en la toma, a mí me pasó algo desde adentro. Yo fui el último día a la toma. Yo antes no fui, la toma duró como un viernes o un lunes, ¿o no? Como 4 días, sí, cortita. Yo dije, ya voy a ir el último día porque igual me sentía como parte de la causa, qué cosas hablar. Y en ese minuto yo pertenecía a un movimiento como social cristiano. Y yo sabía que si estaba en el movimiento como se iba a ver feo o no me iban a dejar como entrar. Pero gente de mi carrera me dijeron, no, anda igual. Y yo fui el último día, entré, y una persona que en ese minuto era Federación de Estudiantes, cuando me ve, me gritó en mitad de el patio, claro. Patio La Virgen, ella no puede estar acá. Y yo como, hola, no, porque tú eres facha, entonces tú no tienes derecho a estar acá. Y tuvieron que salir como compañeras mías, amigas que tengo que son de izquierda, decir como, oye, es mujer igual que tú, como tiene todo el derecho del mundo si quiere estar acá. No, pero es que no sé qué. Y se supone que son representantes estudiantiles, que está bien que puedan estar en desacuerdo contigo. Pero, por ejemplo, cuando la Javi hizo su como grito, que todo dice la gente no, que le gritó afuera, fue en un tono súper respetuoso en vez de gritar con garabatos, como tienes que salir de aquí porque tú no eres parte de esto. Claro. Entonces ahí se cae todo el discurso como de la mujer. Se cae el discurso de la mujer, pero yo diría que ellos han levantado un discurso también de tolerancia, de que de alguna manera hay que respetar la diversidad, y han enfatizado la diversidad específicamente para generar una confrontación, pero en rigor ellos no respetan la diversidad porque no hay nada más diverso que la persona. La persona es, podríamos decir, la minoría más mínima. Y por lo tanto yo diría que a ellos no tienen una intención, por eso mismo podríamos decir tienen esa actitud totalitaria, o estás conmigo o estás contra mí. No, al final la sororidad tiene militancia. O sea, yo creo que es eso. No es que uno se haga como la más buena, como que uno es buena y que no, que yo acepto a todos, porque no voy a entrar como en lo personal, pero yo sí creo claro. que a pesar sí soy muy buena persona y ya no. Lo intento, pago mis cuentas. No, pero yo sí he visto desde el otro lado y eso que yo creo que a nosotros dos y a muchas más personas también te debe tocar, que en el fondo yo hace poco, a raíz de que aparecí con mi organización social, un hombre me empezaba a decir si yo podía ser o no feminista, de las credenciales verbales. Si yo tenía el derecho a hablar sobre este tema, qué sé yo. Y es increíble cómo, en el fondo era una aparición que yo decía que sin libertad no hay mujeres, etc. Era una opinión política sobre el tema de la mujer. Y me llovieron comentarios de que yo no podía hablar, de que yo era una mala representante de las mujeres, de que el feminismo yo no podía decirme feminista porque, etcétera. Y eso que yo ni siquiera me dije feminista, yo simplemente dije lo que pensaba en el discurso, claro, como que ni siquiera me puse en ese tema. Y al final te llueven críticas porque tú no eres lo suficientemente mujer para poder representarlo a ellos, que uno no busca representarlo a ellos. Entonces es absurdo y es una tontera que hace mucho daño, porque con la violencia, con la discriminación, son cosas que no se juegan. Como hay mujeres que en verdad han sufrido discriminación, violencia, y yo creo que muchas de nosotras lo sufrimos todos los días. Para que alguien te venga a decir que tú no puedes o tú no debes, es jugar con la misma cosa que tú intentas profesar. Entonces es vergonzoso. Yo creo que al final del día todas estas causas, desde como más modernas, como desde género,
medio ambiente, vivienda, qué sé yo, que son causas más desde este siglo, están muy influenciadas por ideologías totalitarias, que borran el carácter bueno o potente que podría tener una lucha como la lucha de las mujeres, que hoy día no es simplemente igualdad a la ley, sino que también buscar otras cosas, la tiñen de cosas ideológicas que al final solamente hacen daño y hacen desconfiar a los otros de los testimonios de las mujeres, hacen desconfiar de los otros de la discriminación de las mujeres. Entonces, una tontera. O sea, tú dirías, también tú, Fernanda, dirías que muchas de estas causas son causas secuestradas porque son causas justas, por supuesto. Si uno mira el feminismo en la historia, el feminismo ha tenido distintas fases. Y es más, yo creo que las feministas de la primera ola tendrían mucha vergüenza con respecto a lo que está sucediendo hoy día. Y es más, ellas peleaban por una causa que es inmensamente justa, que hoy día se ha desvirtuado a básicamente establecer incluso mujer contra hombre, y la sociedad somos todos y sería muy curioso eliminar a uno en pro del otro, ¿no? Sí, siento desde esa como perspectiva, estas banderas, de cierta forma, hay un sector que se la ha ido apropiando. Y como que si no eres del sector no puedes hablar de esa bandera, ni menos si tú eres protagonista de esa bandera, como por ejemplo el tema del feminismo, por ejemplo el tema de la discapacidad. A mí me han dicho mucho como, es una contradicción hasta biológica lo que estás haciendo. Y es una persona que mide 1,80 m que no tiene ningún problema, entonces como, ¿de qué me estás hablando? Y ahí, por ejemplo, yo el otro día decía, quizás hay un problema, no un problema, pero una culpabilidad del sector de no visibilizar tantos estas banderas, como de la mujer, de la discapacidad, del medio ambiente, que también se lo ha secuestrado como el Frente Amplio, pero que han estado, solo que no han sido tan visibles. Pero el tema es que cuando tú buscas visibilizarlas, te vienen todos estos ataques de que tú no puedes hablar. No pueden ser, y es como, ¿por qué no? Si yo también soy protagonista, y por algo, si yo he sido víctima o protagonista de esto, tomo esta postura y tengo todo el derecho a hacerlo. El mismo tema que hice la Javi, yo me acuerdo que te contesté el tweet el tema del feminismo, y un hombre empezó, porque era un gallo que empezó a decir como, ya, pero ¿cuál es la teoría feminista a la que ustedes adjudican? Y es como un hombre dando credenciales de feminismo interesante. Y como que existe solo un feminismo para ellos. Sí, claro. Y las ramas de feminismos que existen hoy en día. Lo peor de todo es que insultan tu inteligencia, pues. Sí. Yo creo que como que uno puede discutir como, oye, tú te sientes o no feminista, perfecto, pero te vienen a decir, oye, ¿tú has leído de feminismo? Sí, oye, ¿tú sabes algo de lo que estás hablando? Y es como, leíste a la autora y es como... Sí, y vos, ¿quién leído? ¿Cachai? Entonces como que es un absurdo. O sea, yo leía los comentarios y lo mismo que contigo. O sea, uno ve cuando tú saliste en la franja, aparte que a la FIFA le tocó aparecer en el primer capítulo, o sea, el capítulo más funable de todo le tocó aparecer. Y es una historia que uno trata de sacarse los cejos porque uno también es crítico como con las mismas cosas que el sector hace. Y chuta, la historia de la FEFA es súper potente, o sea, te habla desde la discriminación, te habla desde una experiencia, te habla desde tu vida, para que alguien venga y le diga como, oye, es que tú no puedes hablar de discriminación, o sea, como que no sé si hay leído como algún texto como que... No, gente me ponía como... Amigo, lo vivo. Tu historia no es real, como yo tengo amigos que son así y a ellos no les pasa. Y yo me acuerdo que el mismo día que salió la franja me salían como recuerdos de Facebook, de cuando uno ocupaba Facebook, porque ya no lo ocupo. Sí, claro. Donde escribía como emputecida literalmente, como hoy día me volvieron a tomar una foto, no sé qué, cuándo va a cambiar esta sociedad. Pero había gente que me decía, no, eso a ti no te pasa. No te puede pasar. Además hay otra cosa, ellos tienen una actitud, y digo ellos un poco respecto a esta ideología impuesta culturalmente, de que básicamente podríamos decir... ellos respetan todas las cosas, pero en rigor podríamos decir, y ellos enfatizan en el sentimiento mucho. Entonces, porque es más, si uno va a las teorías de la autopercepción, son puros sentimientos, porque van contra la realidad, pero sin embargo tu sentimiento no vale. Es inválido, claro. Es curioso. Es curioso, pero también y tiene como un punto la FEFA que es importante discutir. Yo creo que igual la maldad o la bondad están repartidas por igual en la parte del mundo. Totalmente. No hay nadie que sea... O sea, los ángeles están en el cielo, sé que están. Claro, o sea, como que al final uno tiende a decir que los otros son malos y que uno recibe ataques de los otros, qué sé yo.
pero uno recibe ataques por los dos lados. Sí. O sea, a mí, por lo bajo, por cortarme el pelo, me han dicho que soy un niño, ¿cachai? Como insulto, o que porque tengo aros, o que mis papás son no sé qué. Entonces, yo creo que al final va muy ligado a cuánto nosotros podemos acercarnos a las otras personas por redes sociales, en donde no necesito un esfuerzo mayor para decir o para hacer sentir mal a alguien sí. por alguna cosa. Obviamente que tampoco hay que ser inocente y no ligarlo a ciertas ideologías que en verdad buscan acallar tu voz por pensar distinto, sí, porque creen que todos piensan igual. Y eso sí se lo puedo adjudicar a un sector político, sobre todo cuando son más extremos. Pero al final pasa en ambos lados y yo creo que más pasa cuando uno es mujer. O sea, a mí yo hago un programa en YouTube y muchos comentarios son o porque uno es linda o fea, o porque uno es, o cuál es tu nivel de tonta. A pesar de que es un programa que uno tiene su público y le respondía, y chuta, que también me tiro mis comentarios, qué sé yo, pero siempre es como o la niñita tonta o la niñita fea o linda, como siempre va un poco ligado a eso. Entonces cuando uno ve, yo miro con envidia a mis compañeros hombres, que les comentan como, ¡ay, qué seco eres, qué valiente, qué sé yo! Esa inteligencia. ¡Qué inteligente, qué sé yo! Y uno es, oye, igual como que lo hace bien esta niñita. Como, claro, sí, claro. No soy una niñita, como realmente tengo algo que decir y no precisamente por mi físico o por mis raíces, sino porque tengo intelecto, básicamente. Porque tengo idea, porque tengo tengo idea y porque la he estudiado. O sea, también, lo comentábamos hace un poquito, que el tema de que te miren en menos, también como si has estudiado, si has aprendido. Y ahí mismo se contradicen, porque por ejemplo, yo creo que a ti también te ha pasado, a mí me pasó que en muchos de los tweets que había en los primeros días, después se supo como que yo estudiaba en la Católica y decía como, ahora todo tiene sentido. Claro, salió de la claro. UC, esta cuica, sí, porque además todos lo asocian a cuico sí, y Católica, todo va junto, y es como... Bueno, ahí tienes claro que lo que se ha trasladado es precisamente el concepto de la lucha de clases. El cuico, el zorrón, es contrario a, y es más, te dicen inmediatamente, digamos, esos epítetos que tienen un sentido, obviamente, no solo de cancelación, sino que de confrontación permanente. Sí. Pero ustedes dos se opusieron un poco, y obviamente debido a la experiencia personal que les ha ido enriqueciendo, de darse cuenta, no solo del pensamiento, porque uno afirma su pensamiento, mientras más te atacan, más uno sale fortalecido, como decía Oscar Wilde, lo que no te mata te fortalece. A veces. Si es que uno permite que así sea. Sí, es que yo creo que eso es un gran punto porque nos hemos acostumbrado a creer que la política es sin llorar, cuero de chancho, que si yo soy una persona súper sensible. A mí cosas que me llegan en Twitter es como, ay no, me vienen todos los traumas de Vietnam, así terrible. Sí. Pero, ¿qué pasa? Uno ya tiene cierta figuración y puedes conversar y tienes voz, de alguna manera. Pero en universidades, en colegios, me imagino que los chicos del Instituto Nacional que se oponen a ciertas cosas no tienen esa misma voz que uno tiene. No, pues, por eso. Entonces, yo sí encuentro sumamente peligroso que, claro, yo salgo fortalecida de esto y ahora si alguien me viene a decir, yo, le contesto, y uno tiene sus bots ahí, sí. Su ejército de gente que te banca, pero hay gente que no la tiene. Y eso en otros espacios donde no hay esa visibilidad es sumamente peligroso y que puede hacer mucho daño. Totalmente de acuerdo, pero a lo que voy es que uno vive primero ese momento que es muy duro, que evidentemente uno se siente atacado, en fin, y uno se da cuenta también que hay gente que te apoya y que de alguna manera te conviertes en la voz de muchos de aquellos que no se atreven a hablar, y por lo tanto uno pasa a tener una responsabilidad, porque una de las cosas fundamentales, a mi juicio, que tiene que ver con la postura de ellos y la nuestra, es que ellos en general, y cuando digo ellos me refiero a la izquierda, y me refiero a la izquierda más radical, lo que ellos hacen es colectivizar y por lo tanto quitar el rostro. Ustedes cuando deciden pararse, se paran con el rostro descubierto y es más, se exponen a ustedes mismas, pero como persona, en la libertad de tomar esa decisión de decir que no, también toman la responsabilidad de inspirar a otros a tal vez atreverse a decir algo, y eso es inmensamente valioso. No, totalmente.
y es emocionante también, ya que uno habla desde los funados acá. Pero así a mí me pasa lo mismo, no te preocupes. Las tres más funadas que la otra, pero es súper emocionante. Uno no lo cuenta mucho porque como que, no sé, yo en verdad me emociono, así cuando me escriben como, oye, me lograste representar, o sea, es que nunca... A mí me llegaba mucha gente que dijo como, oye, te escuché hablar y a pesar de que no pensamos distinto, lograste cambiar mi opinión y no sé, pues ahora voto tal cosa, como que... es súper emocionante y también es una tremenda responsabilidad, como lo mismo que les decía de que uno lo juzgan por linda, fea, o si es tan tonta o no. A veces, o sea, está bien, pero a veces te fuerza a estudiar el doble como para no equivocarte ni una coma porque sabes que los ojos están encima de ti. Y es una tremenda responsabilidad, como cansa más de la cuenta. Sí. Bueno, eso es fundamental porque ustedes hoy día son personas públicas y por lo tanto una de las cosas que es importante la responsabilidad es entender que en la vida, cuando uno es público, incluso la vida privada, deja de ser tan privado y por lo tanto uno tiene que ser intachable en todos los aspectos. Sí. Eso es una gran responsabilidad. ¿La sientes? Sí, totalmente. A mí me ha pasado, por ejemplo, ya que en la calle, cuando me han reconocido, eso me daba miedo al principio a mí. Decía como, ya veo que me han gritado una vez como facha no sé cuánto, el apruebo va a ganar igual, que fue como el sábado. Pero toda la gente que se te acerca, que igual se acerca con miedo, gente que es como igual, que piensa igual que tú, a decirte como, oye, de verdad como que me siento reflejado en ti. Ahí uno empieza a notar también el impacto que tiene, porque uno se ve en la tele, ve como los tweets que así, pero es súper fácil escribir y poner, oye, gracias por tu testimonio. O que la mamá te diga, oye, mi hija sale a la tele. Mi hija sale a la tele, claro. Entonces, ahí uno siente como el verdadero peso. Y respecto a eso mismo que decía la Javi, por ejemplo, yo ayer, ya porque me decían mucho como, ay, pero debate como con artículos, o di realmente por qué la propuesta es mala. Y no, ya, pues te voy a decir por qué la propuesta es mala en términos de seguridad con tal artículo, tal artículo, tal artículo. Y ahí uno igual es como, ya, pero antes de publicarlo voy a volver a leer, no me equivoqué en nada, porque si no después te sale el fact-check que te vienen a... Que es más totalitario que están marcados y segmentados. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad igual hace, o por lo menos a mí me ha hecho seguir reafirmando como que no me equivoqué al hacerlo. Por supuesto. Sobre todo cuando la gente también te dice como, así como, no desde el sentido como del ego de uno de, ay, ya la gente me sigue o la gente me valida, sino porque dice como, entonces mis pensamientos no están equivocados tampoco. Y lo que yo quiero para la sociedad lo quieren muchos más. Por supuesto. ¿Qué es lo más malo de la Constitución? Porque está claro que aquí estamos de acuerdo que el texto es malo, pero hay distintas razones para rechazar. Tantas que hay distintas razones que el rechazo es inmensamente transversal. Pero si yo te digo a ti, ¿qué es lo peor, lo más tóxico? Lo más tóxico. Yo creo que resume muy bien el artículo 1. Precisamente porque yo creo que una constitución está para proteger a las personas, para limitar los poderes, para hacer estos contrapesos. Y esta constitución parte totalmente al revés. Te habla desde el Estado. De hecho, creo que el Estado sale, o sea, trillones de veces dentro de la palabra. Y a mí me gusta mucho el poder que tiene la sociedad civil, yo creo que ha sido demostrado en esta campaña, el poder que tiene la sociedad civil para armar proyectos, para solucionar problemas públicos. Y se habla mucho como, a veces es difícil verlo, pero uno habla de los privados como si fuera una gran empresa. Y siempre dicen, bueno, es que los malditos privados y las ISAPRES y las AFP y todas las cosas y los empresarios, pero uno es el privado, uno es el individuo que con otra persona arma algo para solucionar un problema, para, no sé, para incentivar tal cosa, etc. Entonces yo creo que esta Constitución toma al Estado como el único proveedor de todas las cosas, lo amplía, es un desastre en términos políticos, jurídicos, etc. Entonces, aparte de grande, es malo y pone a la persona en segundo plano cuando debería ser el primer plano de todas las cosas. El privado, el individuo, la libre empresa, la libre asociación, todo eso queda en segundo plano y arma un Estado totalmente gigante y lo que es muy peligroso. O sea, en otros países vecinos, ¿para qué hablar? De hecho, que miran esta constitución con miedo porque es aún peor que la de ellos. Es difícil como no asustarse también por eso, porque uno dice, bueno, si es que en Chile es como tan tranquilo, nosotros somos el jaguar de Latinoamérica y que bueno, esto nunca va a pasar en Chile. No, si por Venezuela, qué chiste,
pero son cosas que pasan todo el rato. La democracia es tan frágil que no poner el foco en el individuo y ponerlo en algo que nunca va a tener contrapeso, eso a mí me asusta y creo que es lo peor que puede tener la Constitución y que quizás resume como las otras cosas que están entre medio. Me imagino que estás de acuerdo con el peligro del estatismo exacerbado. ¿Qué otra cosa tú consideras que es fundamental? Porque evidentemente yo creo que son tantas y es más, uno como que va descubriendo. Sí. Y además va descubriendo no en la primera lectura, sino que va entendiendo en la segunda, en la tercera, como el significado, porque entre líneas o en las omisiones, eso tiene una significancia jurídica. A mí me pasa que tengo como 2 áreas como fundamentales que son las que más me preocupan. Por un lado, por lo que estudio, el sistema político es un desastre. Es más, como la gente dice como ya, pero la cantidad de derechos sociales que hay, ya, pero esos derechos sociales, ¿cómo los vaya a pagar si no tenés un sistema político ni un sistema económico que te lo sustente? Eso por una parte. Por otra parte, y el otro día me dejó como choqueada que con los niveles de delincuencia que hay hoy en día, si tú pones en la Constitución actual víctimas, la cantidad la propuesta de Constitución, la cantidad de veces que aparece son 3. Y nada tiene que ver el víctimas con la delincuencia. No está en ninguna parte. Además, se debilita a Carabineros porque dejan de ser una institución militar. Y por otro lado, ya como en el plano personal y desde el mismo de que cuento la historia, la Constitución me deja como una persona de segunda categoría. Porque, ¿por qué? Hay mucha gente que me ponía cuando me criticaban como la Constitución actual no te reconoce. Y yo... Sí, pues. Artículo número 1. Persona. Toda persona tiene igualdad, tiene derechos. No soy persona. ¿Por qué tiene que la Constitución consagrar en un artículo que merezco respeto, que merezco tolerancia? ¿Por qué tengo que tener un articulado como especial? Eso es dejarme en una segunda categoría y no reconocerme como persona. Por supuesto. Y ahí sí es por eso tenemos que empezar a especificar entonces a la gente de pelo corto, de pelo azul, de ojos claros, de ojos oscuros. Entonces como, ¿a qué vamos a llegar? Y otras cosas como... El otro día estaba en una conversación con la Carol Baum y le encontraba mucha razón. Decía, ahí está bien, derechos sociales, derechos que todos queremos y que hay cosas que son obvias, pero no vamos a decir que el derecho al ocio y el derecho al placer sexual tienen que estar en una Constitución. ¿A quién le vas a ir a reclamar? Sí, está raro. Ella daba un ejemplo así como, ya, yo estoy con mi pareja y supongamos que... ¿A quién le voy a reclamar? ¿El Estado? ¿Cómo? Al Estado, pues el Estado debiese ser garante del placer sexual de la persona, básicamente. Pregunta, ¿vamos a tener un ministro de fe? Gozó, placer sexual. Póngale nota, 7, muy bien, ya, pasó, como que, lo mismo que el ocio, como, yo soy periodista, no es que yo trabaje 24/7, pero como que a veces que chuta uno tiene que pescar la cuestión y porque la noticia manda y eso pasa mucho en otros trabajos. Entonces, como, ¿quién me va a garantizar? O sea, ¿a quién le reclamo? ¿Me van a pagar el ocio? Como que me van a mandar una vacación. O sea, uno hace como unas caricaturas del tema, pero es que eso es tan absurdo que al final queda un... No, y además supone una carencia al derecho al ocio en rigor de mundo real, porque si tú eres un emprendedor, tu derecho al ocio va de la mano con dejar de ganar, porque en el fondo tú no eres empleado si tú decís. Ahora, tú puedes decidir, eres dueño de tu agenda, pero lo mismo sucede con las vacaciones. Las personas que emprenden y son empleados de sí mismos no tienen vacaciones pagadas. Y es más, las 40 horas tampoco les importa, porque en rigor uno tiene que trabajar lo que tiene que hacer porque las cosas tienen que estar hechas, porque en general en este país está constituido de pymes. Y algunas ni siquiera alcanzan para pyme. Ya, yo tengo una y para mí es una P. Yo llego a la P con suerte. Entonces, la verdad es que a mí me da mucha risa. Esto es como que les falta mundo real. Sí, les falta mundo real. Y eso es como, uno vio los mismos convencionales que salieron electos. O sea, muchos de ellos recién titulados o que pertenecían a los movimientos sociales. No, en absoluto mirar en menos a quienes no tienen título o que vienen recién saliendo, pero yo sí creo que al menos tienen que haber vivido un poco lo que significa una experiencia de tener que trabajar 24/7, tener que ganarse el pan, tener que vivir la delincuencia también, porque
qué bonito es hablar de la desigualdad, qué bonito es hablar de que realmente los presos también son víctimas del sistema, qué sé yo, pero cuando les toca es distinto, po. Cuando te toca como experiencia de vida es súper distinto. Yo lo relaciono mucho con el tema de los carabineros. Mis dos papás son carabineros, o lo fueron. Entonces, cuando a mí me dicen que, oye, es que los carabineros van a pasar a ser civiles y ahora se van a solucionar todos los abusos y las violencias y las violaciones a los derechos y todo el discurso infinito de todas las cosas malas que hicieron, es un sentido de si bien una fantasía o qué. Y siempre lo pongo con el caso de George Floyd, donde Estados Unidos tiene una policía civil y pasó exactamente lo mismo. Entonces, al final le tienen miedo, le tienen susto porque nunca han tenido que ir a recurrir a una comisaría a defenderse de un abusador, pues nunca han tenido que ir a denunciar un delito y que el carabinero esté con ellos buscando al ladrón, ¿cachai? Entonces, es una vergüenza todo, falta de realidad, y lo más terrible es que al final tratan de jugar con toda esa gente que legítimamente fue a marchar o pidió, exigió. Que tenían problemas reales. O sea, hay desigualdad, sí, hay problemas de delincuencia, sí. Entonces le ponen un carácter político a todo y no, eliminemos a las policías porque son perversas y Pinochet y la dictadura. Y cuando realmente las necesitan, ¿dónde van a estar? No, claro. Es que van a estar con la paridad de género porque tienen que tomar decisiones. O sea, es un absurdo. Ahí pasa que siento que algo que resume muy bien es cuando dicen como no teníamos nada, ahora como que lo queremos todo. Y eso es como lo que hace esta propuesta, como que porque hay una consagración de cosas que uno no se explica, pero además se olvidaron realmente de la sociedad que estaba en las calles. Como los problemas que andaba gritando la gente o que andaba marchando en Plaza no están. Y el hecho más claro, yo siempre lo digo, es cuando abrieron esto de las iniciativas populares de norma, Con mi plata no fue la más votada. En la primera de turno, desechada. El tema de la defensoría de las víctimas de la delincuencia, también desechada. O sea, los padres que quieren ser en el fondo... Siendo que después, por ejemplo, Monkever propuso de nuevo en la iniciativa con una bancada transversal de convencionales con gente hasta del PS. Después, chao. Entonces, ahí siento que, por ejemplo, la franja... desde el sentimiento que dicen que esto fue hecho con rabia, es verdad, porque tú leí el texto y fue como, no vamos a dejar que ustedes, como por el sector quizás más conservador o que es opositor a ellos, que ustedes tengan nada acá. Bueno, ayer apareció esta semana un video de una convencional diciendo que ella tenía rabia y que había votado todo en contra y que no había leído las indicaciones. Pero yo no sé si vieron el video, pero el video está con rabia. No, por eso, es que, yo no les leí nada y no sé qué la pero lo que pasa es que recordar viene de cuore, implica volver a sentir. Entonces, cuando tú tienes un sentimiento y recuerdas, si fue un sentimiento de amor, uno se enternece, obvio. Pero si algo te dio rabia, te vuelve a dar rabia. Y esa es la razón por la que humanamente, cuando uno perdona, y ese es el sentido del perdón, es empty trash. Si tú no botas la basura, vas a abrir el basurero, vas a recordar y vas a volver a sentir, y eso es tóxico. Entonces es una cosa... Una constitución bien tóxica. Es una constitución tóxica. Es una constitución tóxica porque yo estoy de acuerdo que está escrita desde el resentimiento, desde la rabia y desde la vendetta. Es como alguna vez, ahora todo va a ser nuestro. O sea, antes como fue no los dejaremos a ustedes nunca más hacer nada. Pero además ustedes pagarán la cuenta. Sí, yo no sé, yo quise ser, en aquel entonces quise ser convencional, ya me bajaron, qué triste historia ya, pero yo decía, bueno, yo creo mucho, y lo expliqué un poco cuando hablé de qué es lo que me gusta o no, me encanta la iniciativa de las personas, qué sé yo, me encanta el capitalismo, todas estas cuestiones, ya, y yo no sé si yo hubiese sido convencional y hubiese salido electa, ya con muchos votos, genial. Yo no sé si todo lo que yo pienso lo hubiese puesto tal como yo lo pienso en la Constitución. Porque uno lo mira y dice como, estos gallos en el fondo se pasaron, tiraron el tejo pasado y pusieron, y les faltó poner lucha de clases directamente en el primer artículo. No, y poner literalmente legalizamos el robo. Legalizamos, sería y mucho todas las más cosas que, claro, que en el fondo ideológicamente son las que están detrás de esto. Ellos tiraron el tejo pasado.
yo dije como chuta, si hubiésemos sido mayoría en ese mundo y entendiendo el contexto social, yo no sé si hubiésemos puesto artículo 1, que viva el capitalismo neoliberal, 2, el Estado se elimina, no sé, como que yo lo encuentro tan absurdo, porque a pesar de que uno tiene ciertas cosas que lo identifican y te ponen como en una parada ideológica en el mundo, uno entiende que para construir un país de todos tienes que conversar con todos y tienes que ceder tus puntos y tienes que llegar a acuerdos. Y tienes que negociar. Más que la Constitución se dedicaron, yo encuentro mucha razón cuando lo dicen, se dedicaron a hacer un programa de gobierno. Sí. Lleva una Constitución que realmente se le olvidó el foco de que fue promovida por un 80% de la población, donde en ese 80% de la población no había el 100% de ese 80%. No era gente de izquierda ni del Frente Amplio. No. Yo voté a prueba de entrada, yo siempre lo digo, y hice como campaña creyendo que un Chile más libre, justo, igualitario, y que los niños primero en la fila, y todos los lemas que se ocuparon en la campaña, con mucha gente también que era de la U y de RN, que creíamos que ya demos el espacio, que era el momento, como claro. Necesitamos un cambio, pero que hoy en día no era como, no necesitamos este cambio, como es un cambio pero que nos sume a nosotros, y hoy en día muchos no nos sentimos parte de esta nueva propuesta. No, por supuesto, o sea, no fue la casa de todos, fue una casa bastante excluyente. Nos quedan pocos días. ¿Qué es lo que llamarías, si tú aprovecha que tienes ahí a los jóvenes, porque ustedes representan una juventud que probablemente, yo también le hablo a los jóvenes, pero claro, deben mirar y decir, esta vieja, tal por cual, por lo menos ustedes pueden hablar de tú a tú. ¿Qué les dirías? A los cabros. A los cabros. ¿Qué les diría? Chuta, yo creo que en esta campaña, más allá de que uno trata de estudiar y de votar respecto a lo que uno lee y interpreta también de los artículos, porque está lleno de que te dicen que fake news por decir lo que uno piensa, básicamente. Pero después el acuerdo te muestra que era todo verdad. Sí, todo era verdad. Sí, y la gente te sigue diciendo que no. Por supuesto. Y todas las cosas que han borrado, no sigue un absurdo. Yo diría que al menos cuando ya se acerca la recta final, lo que más importa es alzar la voz, hacer mayoría. El sentimiento de que se puede ganar y que se puede dar vuelta una lección de que somos más en esto. A no caer en estas descalificaciones, en estas cancelaciones, porque lo que ellos quieren es precisamente hacerte callar. Es que tú te quedes en silencio para que no se escuche tu voz. Esa es la espiral de silencio. Cuando hay un grupo que se siente mayoría, hace al otro sentir minoría para que le dé vergüenza hablar y solo haya una opinión mayoritaria. Estamos tan cerca del plebiscito, estamos tan cerca de una cuestión que viene hace años trabajándose que ya no estamos en la época octubrista, ya no estamos en la época de la cancelación, sino que aprovechemos de que hay un espacio, de que nos están dando un espacio para alzar la voz y que nadie nos va a poder decir nada, que el Twitter, que el Instagram, que los comentarios negativos. Yo soy sensible, me da lata y ojalá nunca vivirlos, pero sé que tengo que hacerlo porque si no van a haber otros que se queden callados. Y cuando alguien se queda callado se cuenta una sola historia, se cuenta una sola verdad. Y siempre lo digo, los chinos lograron mostrar el otro lado de la luna. Y si no fuera porque los chinos nos mostraron que existía otro lado de la luna, siempre creeríamos que la luna solo tiene un lado y que es así. Y no, la luna es una esfera donde tiene muchos lados y muchas visiones. Y si no la damos a conocer, si no las contamos, si no las mostramos, se cuenta solo una historia. Y eso es lo que no podemos permitir. Que en los libros de historia salga que solo existe una voz, cuando son miles. Fer, ¿qué les dirías tú? Yo creo que primero, comparto mucho con la Javi, el no tener temor a quedarse callados. Como no hay que quedarse callados, hay que alzar la voz, en ese sentido ser irreverente, como muy el nombre que ocupamos nosotros en la organización, porque sobre todo hay que ver, por ejemplo, cuando vienen los malos comentarios o la gente te tira como mala onda, es súper fácil hacerlo desde Mr. Wolf, claro. Nombres que tú nunca... Sailor Fome creo que otra que se llama. Es súper fácil hacerlo detrás de un personaje. Pero cuando uno se atreve a aparecer con nombre, apellido y casi que tu root completo y tu historia frente, y lo que no te inventan, básicamente, frente al mundo, o que ponen tu nombre después completo en Google y saben todo de ti, es ser valiente y sobre todo saber que estamos también trabajando como por nuestro futuro.
más que también por los que vienen, nosotros vamos a ser los principales protagonistas de los efectos que va a tener esta Constitución. A nosotros van a ser los que nos va a afectar porque la propuesta no va a surgir su efecto al año, a los 2 años. Vamos a verlo recién en 10 años, cuando nosotros ya estemos insertos en el mundo laboral, cuando nosotros ya nos toque quizás después, más adelante, tener un sistema de pensiones donde no se lo vamos a poder heredar a nuestros hijos. Pero más que nada, el mensaje final es hacerse parte. Esto, como dicen muchos, no es carrera corrida, por más que las encuestas nos vayan mostrando como punteros. Cualquier cosa puede pasar en estos días, el gobierno puede sacar un bono, nadie sabe. Pero, por ejemplo, yo siempre lo digo así, y algo también hay que aprender como del otro lado. El presidente actualmente tiene 35 años. Hace 10 años jamás nos hubiéramos imaginado que el presidente hubiera tenido 35 años. Que lo estén haciendo o que todavía crean que están en una asamblea universitaria es problema de ellos, pero eso indica de que si no como jóvenes empezamos ahora como a mostrar lo que pensamos, a decir lo que creemos y a también activarse por ello y a luchar por ello, nadie lo va a venir a hacer por nosotros y principalmente en nosotros está como el poder de cambio. Y dentro de eso no es solo salir a la calle, no es ir con un cartel como rechazo, es dialogar con la persona que no sabe qué pasa con esto, que tiene 80 años, porque en verdad no se va a leer un texto constitucional que tiene más de 300 artículos. Y además que todos dicen, no, es súper fácil de leer. La gente que en verdad no tiene quizás ni siquiera cuarto medio, lo lee y no entiende nada. Yo quiero hacerle una invitación a los dos, ya que un poco llegué a agradecerles digamos, haber estado en este programa, pero les quiero hacer una invitación a los dos, porque después del plebiscito, si llega a ganar el rechazo, tenemos que tender puentes. Y tenemos que tener puentes y trabajar con el otro que no piensa igual a nosotros. Y tenemos que intentar, y tenemos una oportunidad país de generar un gran consenso y generar en verdad una casa para todos. Y por eso yo le estoy levantando y le conté a la Fer, todavía se me ocurrió ponerle ese nombre, pero puedo levantar un movimiento que se va a llamar bisagra. Porque las bisagras son chiquititas, no se notan mucho, pero la verdad es que abren puertas, sostienen las puertas y sobre todo son humildes. Porque solo si somos humildes y desde el amor vamos a poder tender los puentes para que este país se sane. Eso están conmigo, así que las invito a ser parte del movimiento bisagra. Yo ya soy una bisagra. Por eso, ya estoy ahí en la puerta ya. Y aquí es importante, hombres, mujeres, porque este programa es Mujeres en Agricultura, pero si ustedes conocen amigos, hombres, que quieran ser bisagras y que puedan de alguna manera tender esos puentes, porque vamos a necesitar que este movimiento sea como un virus y que penetre en distintos sectores. Así que yo podría decir así como, los voy a nombrar así como caballeros. Vamos a hacer en la orden de la bisagra, así honrada en la orden de la bisagra, Fer y Javi, así que les agradezco haber venido y quedan con esa tarea. ¿Les parece? Tremenda tarea. Tremenda tarea. Buscar más bisagras. Yo me tomo vacaciones el 5 de septiembre, saludos. Pero el 6 no. Bueno, les agradezco por habernos acompañado y les agradezco a ustedes por habernos acompañado en este Mujeres en Agricultura y nos vemos la próxima semana.